Kamisaraki hilatanaka kuyakanaka. Hichuruja kimsaqalqu. Yatiqawi aymara aru qtanwa. Hichuruja unt'apqañani up'itatanaka komasa saminaka unt'apqañaniqa. Hola, hoy día vamos a reconocer los tejidos aymaras y los colores en la lengua aymara. Estamos en la lección número 8 y comencemos. Aymar markanja, warminakasa chachanakasa pitapjewa, kuna imana, acá hamukanakanwa unijtanja. Acá warmija, luraski uma pirsara. Aksanakan walisuma samillitata. Ma chullo, ma aguayo, ukamanaka kuna imananakwa aymara haqinakaja lurasiphtanja. Históricamente el pueblo aymara es un lugar donde siempre se tejen tejidos de diversos colores, como podemos ver en las imágenes. Se hace frazadas, chullos, prendas con diversos colores y esos tienen sus propios significados. También hacen bordados de diversas inspiraciones a los zorros tutelares, a los dioses, etc. Hichaja, un tapjañán saminaka. Vamos a conocer los colores. Jupaja, ella, ello, puluniwa. Ella tiene una manta amarillo, ¿de acuerdo? Paja, ello, puluniwa. Jupaja, kunasami pachasa. Jupaja, chupika, puliraniwa. Pulira pa kunasamisa, chupika, jusa. Jupaja, chupika, puliraniwa. Jupayo callaste. Jupaja, chalina pa kunasamisa. Chalina pa kunasami pachasa. Jupaja, laram chalinaniwa. Larama acá chalinaja. Larama. Jupaja, laram chalinaniwa. Jusa. Jupan simpirupakuna samis pachasa. Kuna samisa. Negro, ¿no? Muy bien. Aymaran camisas. Kuna samisa. Jupaja chiar sumpiruniwa. Jupaja chiar sumpirunito. Nayannik otaja. Kuna samisa. Chiara. Chiar saminik otaja. Kwa puncho kuna samisa. Oke punchowa. Oke plomo. Oke saña. Oke puncho. Hichaja, untapjañane, aspectos gramaticales. Uso del posesivo. Ni. Este posesivo, es el morfema, ni se presenta antes del verbo y se forman palabras con más de 2 sílabas. Se emplea en el posesivo. Vamos a ver el ejemplo. Punchuni. La raíz es puncho más ni, que quiere decir que tiene poncho, el que tiene poncho, punchuni. Nairani, por ejemplo, Nairani, el que tiene ojos. Nasani, el que tiene nariz. Lakani, el que tiene boca, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver otros ejemplos. En primer caso, este sufijo denota que tiene o con, por ejemplo, ¿no? Chachani, que el que tiene con esposo, ¿no? El que tiene esposo. Nayaja utanita, yo tengo mi casa. Esta ni sí representa, ¿no? Nayaja utanita. Nayaja punchunita, yo tengo poncho. Yo tengo jupaja chupika pulirani. Ella tiene pollera roja. Jupaja chiar wiskuni. Él tiene ojota negro.
¿de acuerdo? En el otro caso, ¿ve? Se emplea en la serie de números colectivos. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tunka Mayani, 10 más 1. 10 tiene más 1, ¿no? Tunka Mayani. Patunka Pusini, 20 con 4 más. Sokta Tunkani, 60. ¿De acuerdo? En ese caso también vamos a usar este sufijo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Tukuyktanwa. Kimsa, kimsa kalko yatiqawje. Hakisin kama, yaqur kama.